Álvaro siempre decía que lo único que necesitaba para sentirse vivo era el murmullo de la lluvia golpeando el techo de su vieja cabaña. Pero esa noche, el sonido de los truenos no fue lo que lo obligó a levantarse de la cama, sino un golpe seco, furioso, como puños de acero exigiendo ser escuchados. Se puso los pantalones a tientas, tropezó con una silla y llegó hasta la puerta, convencido de que encontraría a un vecino borracho, o en el peor de los casos, a algún ladrón desesperado. Lo que vio, sin embargo, borró cualquier palabra de su mente. Bajo la tormenta, iluminada por el relámpago que partió el cielo, estaba ella. Una mujer tan imponente que parecía que la noche se curvaba a su alrededor. Su cabello, largo y pegado a la cara por la lluvia, goteaba sobre un uniforme roto, de un material que no era de este mundo. Pero fueron sus ojos lo que lo dejaron clavado en el suelo, dos carbones encendidos, rojos, hambrientos, suplicantes. Álvaro abrió la puerta del todo, la luz amarilla del pasillo reveló cortes profundos en su cuello, en sus brazos, un hombro casi desgarrado. Ella respiró hondo al verlo, como si acabara de emerger de una fosa marina y su rostro se transformó en un gesto imposible de leer entre odio, alivio y algo tan humano que lo desarmó, miedo. ¿Eres tú? Su voz era un gemido de fiera moribunda, pero incluso herida su presencia le hizo sentir que la tormenta no era nada comparada con ella. Intentó sostenerse de la puerta, pero su fuerza falló. Cayó de rodillas sobre el barro, sus manos se hundieron en el charco formado a sus pies. Álvaro dio un paso, pero ella levantó la cabeza y le gruñó, mostrando colmillos tan largos que le paralizaron el pulso. No me toques, aún no. Su cuerpo tembló, respiraba como una bestia exhausta, empapada de sangre y lluvia. Álvaro se agachó, sus manos casi tocaron su piel fría como el hielo. Pudo sentir como cada gota que caía sobre ella se evaporaba con el calor invisible que desprendía su furia contenida. No quiero hacerte daño, le susurró, sin saber si ella entendía español o cualquier palabra humana. Ella levantó la mirada de nuevo, un brillo desesperado se encendió en sus ojos rojos, luego se apagó. Con un gesto de derrota, se dejó caer hacia él. Álvaro la sostuvo, sintió el peso de un universo en sus brazos, la muerte rozándole la piel con cada respiración entrecortada de la mujer. No permitiré, balbuceó ella, sus labios tan cerca de su oído que su voz retumbó en sus costillas, que me lleven. Si muero, será contigo. Su cuerpo era una mezcla de cicatrices viejas, sangre fresca y una belleza tan feroz que dolía mirarla de cerca. Cuando Álvaro la cargó para meterla a la casa, sintió que la tormenta se arrodillaba ante ella. La recostó en el sofá, cubriéndola con una manta que apenas contenía su tamaño. Sus ojos se entreabrieron una última vez antes de hundirse en una inconsciencia inquieta. Lo miraron como si toda su especie dependiera de él. Álvaro se sentó a su lado, miró su pecho subir y bajar de forma irregular, respiró su aroma de metal y noche. Y supo, sin entender cómo ni por qué, que nada de lo que había vivido hasta ese instante importaba ya. La vampira más mortal del universo dormía bajo su techo. Y algo en su interior rugía, feliz de que el peligro, la locura y la vida misma, al fin, hubieran decidido tocar su puerta. Cuando Nayara abrió los ojos, la primera luz del amanecer filtrada por la ventana la hizo parpadear como una fiera encerrada. Su respiración seguía desigual, un silbido de amenaza apenas contenido en cada exhalación. Intentó incorporarse de golpe, pero su cuerpo la traicionó. Un gemido bajo de dolor le torció los labios en una mueca que reveló sus colmillos perlados de sangre seca. Álvaro, que no había dormido un segundo, estaba sentado a su lado en una vieja silla de madera, observándola como quien mira un fuego salvaje tratando de entender si lo va a calentar o devorar. Tenía un cuenco de agua limpia y un paño en la mano. La noche anterior le había limpiado las heridas como pudo, sintiendo como cada corte cicatrizaba ante sus ojos, aunque algunos parecían reabrirse con cada respiración de la guerrera. Ella giró la cabeza lentamente, con el cabello revuelto en mechones húmedos sobre su frente. Lo escrutó de pies a cabeza, sus pupilas carmesí evaluaron su cuello, sus venas, su pecho. Un brillo de hambre se encendió y se apagó en apenas un segundo. No dijo una palabra. Simplemente dejó caer la cabeza de nuevo sobre el sofá, exhalando un suspiro que parecía arrastrar siglos de cansancio. Álvaro mojó el paño y lo presionó con suavidad sobre una herida cerca de su clavícula. Ella se tensó como un arco, contuvo un gruñido, sus colmillos rozaron la comisura de sus labios. No te haré daño, murmuró él sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Deberías matarme, susurró Nayara, con una voz tan ronca que parecía tallada en piedra. Álvaro negó despacio, exprimiendo el paño. Su mirada se encontró con la de ella y por un instante vio más allá del monstruo, vio a la mujer,
la fugitiva, la criatura milenaria cansada de huir de sí misma. No voy a hacerlo. Y tú tampoco vas a matarme. Nayara arqueó una ceja. Una risa baja, como el eco de un relámpago distante, se escapó de su garganta. Tosió y pequeñas gotas oscuras mancharon la manta que la cubría. Él le ofreció el cuenco con agua. Nayara lo tomó con manos temblorosas, lo olfateó con cautela y bebió, dejando un reguero que bajó hasta su barbilla. Álvaro lo secó con la misma naturalidad con la que uno acaricia a un animal herido. ¿Por qué?, preguntó ella de pronto, con un hilo de voz que se quebró en mitad de la pregunta. ¿Por qué no me entregaste a ellos? Álvaro no tenía una respuesta clara. Recordó la silueta de ella en la tormenta, sus ojos encendidos, la forma en que su cuerpo había caído en sus brazos como si la gravedad se rindiera a su voluntad. Todo eso quemaba dentro de su pecho como un motor que no sabía apagar. Porque tú tampoco me has matado, respondió finalmente, encogiéndose de hombros. Nayara dejó escapar una carcajada ronca. Su risa llenó la habitación de un sonido que no encajaba en el mundo de Álvaro, algo salvaje, roto y hermoso. Se llevó una mano al cuello, palpó sus heridas que aún resumaban un calor extraño. Entonces su mirada se oscureció. Un rumor metálico vibró en el aire cuando sus garras emergieron apenas de sus dedos. No creas que no puedo hacerlo. Solo espero no tener que hacerlo contigo. Álvaro se inclinó hacia ella, tan cerca que sintió su aliento helado mezclado con un aroma indescriptible, como tierra mojada y metal ardiente. Entonces no lo hagas. Quédate. Sana. Descansa aquí. Después decidirás qué hacer conmigo. Nayara lo estudió en silencio. Lentamente, con movimientos cargados de siglos de instinto guerrero, deslizó su mano por la mejilla de Álvaro, rozando su piel humana con la punta de una garra que apenas le abrió un surco diminuto. De su dedo cayó una gota de su propia sangre, tan negra como el espacio profundo. Eres demasiado blando para mí, murmuró ella, cerrando los ojos con un susurro que fue casi una confesión. Esa mañana, mientras afuera la lluvia se disipaba dejando el bosque empapado de vapor, Nayara durmió de nuevo, esta vez sin la tensión que antes la mantenía alerta. Su respiración se hizo más tranquila, como si por primera vez en siglos hubiera encontrado un refugio verdadero. Álvaro se quedó sentado a su lado, sintiendo que cada latido de su corazón era una promesa de problemas, caos y algo más oscuro que lo atraía sin remedio. Y no le importó. Sabía que la calma no duraría. Pero si el infierno debía volver por ella, tendría que llevárselo a él también. La mañana llegó como una promesa de calma que duró apenas un suspiro. Álvaro despertó con la sensación de que algo invisible lo observaba desde la penumbra de la habitación. Nayara no estaba a su lado. En su lugar, un frío extraño envolvía el aire. Salió al pasillo y la encontró en la cocina, de pie junto a la ventana, mirando con ojos rojos y brillantes el bosque que parecía respirar bajo la humedad persistente. Su figura parecía tallada en sombras y luz pálida, una guerrera que no conocía descanso ni paz. No podemos quedarnos aquí, dijo ella sin voltear, la voz más firme de lo que Álvaro esperaba. Ellos vendrán, y no traerán misericordia. Él se acercó, sintiendo un nudo en la garganta. Las palabras de Nayara no solo eran una advertencia, sino una sentencia que pesaba sobre su destino compartido. ¿Quiénes son?, preguntó, queriendo creer que no sería el fin, que podía protegerla. Ella giró la cabeza lentamente, y en sus ojos había la furia contenida de un ejército entero. El imperio. Flotas enteras que cazan a los de mi especie como si fuéramos plagas. No descansarán hasta verme destruida o presa. El tiempo se aceleró cuando el primer destello de luz azulada atravesó el cristal. Los drones de reconocimiento del imperio cortaron la quietud con su zumbido mecánico, rodeando la cabaña con precisión calculada. Nayara retrocedió hacia Álvaro, buscando refugio y fuerza en el único humano que, contra todo pronóstico, se había atrevido a abrirle la puerta. Tienes que salir de aquí. Si te atrapan, serás un daño colateral. Pero Álvaro negó con decisión, aferrando su mano con una mezcla de miedo y coraje que solo el amor puede provocar. No te dejaré sola. No esta vez. Un rugido de motores rompió el cielo mientras las naves enemigas descendían en picada, destrozando árboles y tierra a su paso. La batalla era inminente, y en el aire se sentía la electricidad de la guerra. Nayara dio un paso atrás, sus garras se extendieron y su cuerpo emanaba una energía oscura que hacía vibrar la madera bajo sus pies. Sus ojos ardían con la promesa de la lucha, y su aliento se volvió un susurro amenazante. Ven conmigo. Te mostraré lo que significa pelear por tu vida. Álvaro sintió que el miedo se convertía en adrenalina cuando la siguió al exterior,
donde la tormenta había cedido y la selva parecía contener la respiración. Juntos, comenzaron a correr entre los árboles, esquivando disparos de plasma que quemaban el aire con un siseo mortal. Nayara era una sombra etérea y letal, lanzándose contra los enemigos con una fuerza que ningún humano podría imaginar. Cada golpe que daba era una danza entre la vida y la muerte, y Álvaro no podía apartar la mirada mientras luchaba para mantenerse a su lado, protegiéndola, devolviendo ataques con la desesperación de quien no está dispuesto a perder. En un momento, una explosión lo separó. Álvaro cayó de espaldas, y cuando levantó la vista, vio cómo Nayara se enfrentaba a un robot gigante que parecía imparable. Sin pensarlo, corrió hacia ella, lanzándose a su lado. «No estás sola», gritó, mientras juntos derribaban la máquina con una combinación improbable de fuerza humana y poder vampírico. Cuando la última nave fue destruida y el silencio regresó, ambos respiraban con dificultad, empapados en sudor y sangre. Nayara lo tomó entre sus brazos, sus colmillos rozando su cuello, y por un instante, el peligro desapareció, reemplazado por un fuego más profundo y primitivo. «Eres más fuerte de lo que pensé», murmuró ella. «Y aún así, estás aquí, conmigo». Álvaro la abrazó con fuerza, sintiendo que la batalla no solo se libraba fuera, sino también en sus corazones entrelazados, donde el amor y el peligro se volvían uno solo. El humo de los motores caídos aún se alzaba como columnas fantasmas entre los árboles heridos por la explosión. Nayara caminaba delante de Álvaro, su silueta recortada contra la penumbra del bosque. La piel de su espalda, rota en heridas nuevas, parecía vibrar bajo la luz rojiza que filtraban las brasas de metal humeante. Álvaro avanzó detrás de ella, con una rama convertida en lanza improvisada, su respiración entrecortada por la carrera y la tensión que todavía le hacía temblar las manos. Cada crujido de hojas secas bajo sus botas recordaba que aún no estaban a salvo. Ni lo estarían mientras Nayara respirara. Se detuvieron en un claro rodeado de raíces retorcidas. Nayara se arrodilló, apoyando las manos en la tierra húmeda. Un gemido gutural salió de su garganta, un sonido que no parecía humano. Sus hombros se contrajeron cuando un espasmo de dolor la sacudió. Álvaro se lanzó a su lado, sujetando su rostro entre las manos. Sus dedos rozaron la línea fría de su mandíbula y sintieron como su piel ardía por dentro, una fiebre oscura que la consumía mientras sus heridas se cerraban y abrían en una lucha silenciosa. «No puedes seguir perdiendo sangre así, Nayara. Déjame ayudarte». Ella abrió los ojos con un destello de furia, un rugido nació en su pecho pero murió al ver su rostro. Se quedó quieta, respirando a través de colmillos que apenas lograba controlar. Su voz salió temblorosa. «No entiendes lo que pides. Si bebo de ti ahora, no podré contenerme». Álvaro acercó su cuello a sus labios, sintiendo el calor gélido de su respiración. «No te pido permiso. Hazlo». Los colmillos rasgaron su piel con un crujido húmedo. El dolor fue como fuego derramado bajo su carne, pero el calor que la invadió después borró cualquier temor. Nayara gimió contra su garganta, sus manos se aferraron a su camisa, arrancándola mientras bebía cada gota como si se alimentara de su vida misma. Los ojos de Álvaro se cerraron, su mente se inundó de imágenes que no eran suyas, paisajes de planetas desconocidos, guerras en mundos quemados, la furia y la soledad de Nayara, gritos en idiomas que su lengua jamás pronunciaría. Cuando Nayara se apartó, lo hizo con un gemido ronco y una respiración salvaje. Se limpió la sangre de los labios con el dorso de la mano, sus ojos más rojos que nunca, más hermosos que todo lo que Álvaro había visto en su vida. «Estás loco», murmuró, su voz quebrada por la necesidad todavía latente en su garganta. Él se limitó a sonreír, tambaleándose por la pérdida de sangre. Se apoyó en un árbol, respirando a bocanadas. «No pienso dejarte morir. Si tengo que darlo todo, lo haré». Nayara se arrastró hasta él, lo tomó de la nuca y lo besó con rabia, con una ternura brutal que lo obligó a olvidar el dolor y el miedo. Entre besos, sus colmillos rozaban su lengua, su aliento helado se mezclaba con el calor de la sangre humana que palpitaba aún en sus labios. En ese claro del bosque, entre hojas húmedas y naves destruidas, ella se rindió por primera vez. No ante un ejército, ni ante la muerte, se rindió a la idea de que alguien pudiera amarla tan fuerte como para ofrecerse entero a su hambre. Nayara se irguió, sus heridas cerradas casi por completo. Un brillo carmesí latía bajo su piel como brasas vivas. Miró a su alrededor, sintió en sus huesos que más cazadores vendrían. Pero ya no era la misma. No era solo la asesina perfecta del imperio, ahora era un arma y un refugio, atada a un humano que no temía quemarse en su fuego. Se levantó, extendió la mano a Álvaro.
Su voz se quebró en una orden disfrazada de promesa. Ven. Si vamos a morir, que el universo nos tema juntos. Él la tomó sin dudar, sintiendo que la guerra apenas comenzaba y que, por fin, estaba listo para arder a su lado. La selva despertaba a su alrededor como un gigante herido. Cada árbol era un testigo silencioso de la masacre que dejaban a su paso. Nayara avanzaba primero, sus pies casi no rozaban el suelo. Sus ojos, aún más encendidos que la noche anterior, iban de sombra en sombra como dos faros carmesí vigilando cada rincón. Álvaro, detrás de ella, sentía como la tierra húmeda se adhería a su piel sudorosa. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la fiebre que le subía por haber entregado su sangre, pero su corazón latía con una certeza feroz. Ella respiraba porque él había decidido que respirara, y eso bastaba para no rendirse. Al llegar a un claro donde la niebla flotaba como un velo de fantasmas, Nayara se detuvo. Se giró y lo estudió como un animal salvaje estudiaría al único ser digno de su manada. Su mano se alzó para rozar la herida de su cuello, ya cerrada, apenas una línea roja que palpitaba suavemente. Podría matarte cada vez que lo hago. Lo sabes, Álvaro. Y aún así lo haría 1000 veces más, respondió él, con la voz áspera y un brillo de desafío que la hizo sonreír de lado, exponiendo esos colmillos que ya no lo amenazaban, sino que lo ataban más a ella. Un zumbido, casi imperceptible, atravesó el claro. Nayara ladeó la cabeza, sus pupilas se estrecharon hasta parecer agujeros de fuego. Sin decir nada, tomó a Álvaro de la cintura, lo empujó contra un tronco enorme y cubrió su cuerpo con el suyo. El olor de la corteza mojada se mezcló con el perfume metálico que exhalaba su piel fría. Quédate detrás de mí. Esta vez no quiero sentir tu sangre corriendo por mi garganta mientras lucho. No tuvo tiempo de responder. Un rugido mecánico rasgó la niebla cuando un exoesqueleto blindado emergió de entre los árboles. Los cañones giratorios se encendieron, escupiendo luz y muerte. Nayara rugió a su vez, sus manos se transformaron en garras imposibles de distinguir de cuchillas vivientes. Se lanzó sobre la máquina antes de que disparara el primer proyectil. Álvaro la vio atravesar el metal como si fuera papel mojado, su figura se perdió en una lluvia de chispas y fragmentos. Un chillido de metal retorciéndose llenó el aire antes de explotar en una nube de fuego y humo. De pronto, 2 sombras más cayeron del cielo. Soldados de élite, armaduras negras, visores rojos. Uno apuntó a Álvaro. El disparo estalló en una columna de tierra junto a su cabeza cuando se lanzó rodando, sintiendo como la adrenalina quemaba la debilidad de su cuerpo. Se puso de pie, encontró una roca grande y pesada, y la lanzó directo al casco del enemigo. No era suficiente para derribarlo, pero sí para distraerlo el tiempo que Nayara necesitó para saltar sobre su espalda y arrancarle la cabeza como si descabezara una flor. El segundo soldado la acuchilló por el costado. Nayara rugió, un rugido que heló la sangre de Álvaro, pero no cayó. Sujetó la mano enemiga que aún empuñaba la hoja y, sin apartar la mirada de Álvaro, quebró el brazo del soldado en un ángulo imposible. Luego, con un giro de cadera, lo estrelló contra un tronco hasta dejarlo inerte. Sus hombros subían y bajaban con la respiración hecha vapor denso. Caminó hacia Álvaro. Cada paso dejaba un rastro de sangre negra mezclada con la de sus enemigos. Dame tu mano, ordenó, con una calma que contrastaba con la tormenta que era su cuerpo. Él obedeció sin dudar. Nayara colocó su palma abierta sobre la herida abierta en su costado. Sintió su carne fría y palpitante. No puedo perder más sangre ahora. Necesito la tuya otra vez. Álvaro no pronunció ni una palabra. Su pulgar rozó su labio inferior, invitándola. Nayara abrió la boca, sus colmillos temblaron de hambre reprimida. Esta vez lo mordió con delicadeza, casi con ternura. La sensación de dolor y éxtasis lo dejó de rodillas, pero Nayara sostuvo su nuca, bebiendo lento, mirándolo fijo a los ojos como si quisiera memorizar cada latido. Cuando se apartó, su herida cerró ante sus ojos. Respiró hondo. Su pecho se infló como si guardara en él la furia de 1000 tormentas. Ellos vendrán de nuevo. Muchos más. Esta vez no huiremos. Su voz era una sentencia, y Álvaro asintió. Entendió que ya no era su invitada ni su prisionera, era su reina y su guerra, y ambos lucharían para que el universo nunca olvidara que un humano, un solo humano, decidió desafiar la muerte por amor a una bestia inmortal. El claro quedó en silencio solo un instante, justo antes de que Nayara soltara un rugido que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Y en ese rugido, Álvaro escuchó la promesa de la batalla final que se acercaba.
El sol se filtraba entre las copas destrozadas de los árboles como un recordatorio cruel de que el tiempo seguía su curso, aunque para Nayara y Álvaro, cada minuto era un pulso de guerra y deseo. Habían pasado horas refugiándose en la espesura, cambiando de posición como animales salvajes, anticipando el asalto final que sabían inevitable. Nayara no había soltado la mano de Álvaro desde que bebió de él por última vez. Su palma helada se entrelazaba con la suya, pero debajo de esa frialdad palpitaba una vida tan feroz que ya no pertenecía solo a ella. Cada gota de sangre que compartían los unía más, soldando sus miedos en una sola voluntad. En la cima de una colina natural, encontraron un claro rodeado de piedras negras, como una fortaleza formada por la tierra misma para protegerlos. Desde ahí, Nayara podía oler la flota que se acercaba. Podía escuchar los rugidos metálicos de los transportes pesados, la vibración de motores que parecían monstruos agazapados entre las nubes. Álvaro acomodó su espalda contra una roca, sosteniendo un viejo rifle que había rescatado de un soldado caído. Su cuerpo estaba exhausto, la fiebre le nublaba la vista por momentos, pero cada vez que Nayara se giraba para mirarlo, cada vez que sus ojos rojos le encontraban, recuperaba el aliento, como si su sola presencia alimentara sus músculos cansados. Ella se detuvo frente a él. Lentamente, con la delicadeza que uno reserva para lo sagrado, colocó ambas manos en sus mejillas. Su voz vibró baja, apenas un murmullo que se perdía entre el viento cargado de la tormenta que se avecinaba. Nunca tuve un lugar donde morir en paz. Nunca tuve a quien llamar mío. Hasta que abriste esa puerta. Álvaro la sujetó de la cintura, atrayéndola hacia su pecho. Sus labios se encontraron, se reclamaron entre respiraciones entrecortadas, mezclando el sabor de la tierra, la sangre y un amor que ningún imperio podría aplastar. Entonces se escuchó el primer trueno, no era del cielo, sino de los cañones de asalto que rugían desde la ladera opuesta. Nayara se apartó, la piel le brillaba como si su cuerpo contuviera rayos esperando ser liberados. Sus garras se extendieron, su espalda se arqueó en una postura que no pertenecía a ningún ser terrestre. «Quédate detrás de mí», dijo Nayara, aunque ambos sabían que Álvaro no obedecería por completo. El primer escuadrón emergió de entre los arbustos, uniformes negros, visores rojos, armas pulsantes. Nayara saltó sobre ellos como un relámpago viviente. Desgarró, destrozó, quebró metal y hueso con la furia de una bestia que protegía su nido. Cada grito enemigo era ahogado por el rugido que brotaba de su garganta. Álvaro, apoyado en la roca, disparaba ráfaga tras ráfaga, apuntando con precisión a todo lo que escapaba de las garras de Nayara. Cada retroceso del rifle le recordaba que estaba vivo por ella, y que ella vivía porque él había decidido morir si era necesario para salvarla. Las horas se hicieron segundos y los segundos, eternidades bañadas en sudor, humo y fuego. Cuando el último soldado cayó, el silencio regresó como una brisa tibia cargada de promesas. Nayara, cubierta de heridas que comenzaban a cerrarse, se arrodilló frente a Álvaro. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero sus ojos ardían de determinación, de algo nuevo que nadie más había visto en siglos, esperanza. Se arrastró hasta él, apoyó su frente contra la suya, manchando su piel de ceniza y sangre seca. No quiero huir más. No quiero pelear para siempre. Si debo seguir viva, quiero hacerlo a tu lado. Álvaro le acarició la nuca, sintiendo la suavidad imposible de su cabello aún húmedo de sudor. La besó despacio, como si sellara un pacto más poderoso que cualquier tratado de paz. Entonces, sin previo aviso, Nayara lo levantó entre sus brazos. Sus músculos tensos lo sostuvieron como si no pesara más que una pluma. Caminó colina abajo, dejando atrás el campo de batalla, sus pisadas firmes sobre la tierra que reclamaban como suya. Días después, nadie recordaría aquella pequeña colina como un sitio de guerra. Solo se hablaría de una criatura imposible que desapareció en la espesura junto a un humano del que jamás se supo nada más. Algunos dirían que murieron juntos. Otros, que fundaron un reino oculto donde la muerte no se atreve a entrar. Pero entre las raíces de los árboles más antiguos, donde la bruma aún guarda secretos, se susurra que Nayara y Álvaro construyeron su propio mundo, uno donde sus besos son más fuertes que el imperio, donde la noche se arrodilla ante ellos y donde, al fin, la vampira guerrera más temida del universo pudo dormir tranquila entre los brazos del único mortal que tuvo el valor de amarla sin miedo. Y esa fue la victoria más hermosa de todas.